Cuando pronunciamos las primeras palabras del Padre Nuestro, algo en nuestro interior se aquieta, como si el alma reconociera de inmediato la voz que la llama a la confianza. Decir Padre Nuestro que estás en los cielos no es una frase vacía ni un recuerdo lejano, sino una declaración viva de pertenencia, de filiación, de abrazo eterno que se despliega desde la eternidad hacia nuestro presente. Cada palabra es como un río de consuelo que acaricia la sequedad de nuestras dudas, y al repetirla sentimos que no caminamos solos, sino que estamos sostenidos por un amor inmenso, inagotable, que nos llama por nuestro nombre. Es en esa invocación inicial donde encontramos la certeza de que el cielo no es un espacio lejano, sino una cercanía tierna que nos rodea aquí y ahora, envolviéndonos como un manto que calma la ansiedad y abre la puerta de la esperanza. El Padre está presente, y su presencia convierte cada respiro en oración y cada silencio en encuentro. Decir santificado sea tu nombre es como abrir la ventana de nuestra vida para que entre la luz que todo lo transforma. No se trata solo de honrar un título, sino de reconocer que el nombre de Dios es camino, verdad y vida que ilumina cada rincón de la existencia. Santificar su nombre es permitir que nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos se conviertan en eco de esa santidad que no aplasta, sino que levanta, que no condena, sino que restaura, que no exige frialdad, sino que invita a la ternura. Cuando elevamos estas palabras, dejamos que nuestro corazón se una al canto del universo entero, que en cada latido, en cada susurro del viento, en cada estrella que brilla en la noche, recuerda que hay un Dios que merece toda gloria. Y en ese reconocimiento, nuestra vida misma se convierte en altar, en ofrenda viva, en testimonio silencioso pero poderoso de que el nombre de nuestro Padre es refugio y fortaleza para todos los que lo buscan. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo un imperio terrenal ni un gobierno humano, sino la manifestación de un reino distinto, un reino donde la justicia no es fría ley, sino abrazo que devuelve la dignidad, donde la paz no es ausencia de conflicto, sino plenitud de corazones reconciliados, donde el amor no es un sentimiento pasajero, sino el fundamento sobre el cual se sostiene todo. Pedir que venga su reino es invitarlo a entrar primero en nuestro interior, para que transforme las zonas oscuras de nuestra alma y desde allí se irradie hacia el mundo. Es un clamor que rompe las cadenas de la desesperanza y abre horizontes nuevos, como el amanecer que disipa la noche más larga. Y cada vez que lo decimos, recordamos que no hablamos de un sueño imposible, sino de una realidad que ya comienza en los gestos sencillos, en el perdón ofrecido, en el pan compartido, en la mano tendida al que sufre. Al pronunciar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos enfrentamos a la rendición más profunda, al mismo tiempo, más liberadora. Porque reconocer la voluntad del Padre no es perder libertad, sino encontrar el sentido más hondo de nuestra existencia. Es como navegar confiados en un río que conoce su cauce, aunque a veces nosotros solo veamos la turbulencia del agua. Su voluntad no aplasta, sino que libera, no es carga, sino camino que conduce a la plenitud. En cada dificultad, en cada lágrima, en cada duda que nos hace tambalear, su voluntad aparece como un hilo invisible que teje esperanza en medio del dolor. Y cuando logramos aceptar que lo que Él quiere siempre será más grande, más perfecto que lo que nosotros imaginamos, la vida se transforma en un acto de confianza, en una ofrenda serena que se eleva al cielo aún en medio de las tormentas más intensas. Decir danos hoy nuestro pan de cada día nos devuelve a lo esencial. La vida no se sostiene en grandes riquezas ni en la acumulación desmedida, sino en la provisión diaria que nos recuerda nuestra dependencia amorosa del Padre. Ese pan no es solo alimento material, sino también fortaleza espiritual, palabra que ilumina, gracia que sostiene, compañía que no falla. Cada día trae consigo su propia necesidad, su propio desafío, y en cada jornada, el Padre responde con el pan justo, el pan suficiente, el pan que sacia sin hacernos esclavos de la abundancia. Pedir el pan cotidiano es aprender a vivir en la gratitud, en el presente, sin angustiarnos por lo que aún no llega, confiando en que mañana también habrá provisión. Así, cada mesa compartida, cada gesto de solidaridad, cada mano que ofrece alimento al hambriento se convierte en señal visible de que la oración no es vana, sino semilla que germina en actos concretos de amor y servicio. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, entramos en el lugar más íntimo y necesario de nuestro corazón, el reconocimiento humilde de nuestra fragilidad. Porque nadie camina por este mundo sin caer, sin herir, sin tropezar en su propia debilidad. Y, sin embargo, el Padre nos abre la puerta del perdón como quien abre la ventana en una habitación oscura para dejar que entre la luz. Reconocer nuestras faltas no es hundirnos en la culpa, sino tenderle a Dios el espacio de nuestra herida para que Él la sane con su misericordia.
Cada ofensa confesada se convierte en semilla de transformación, en oportunidad de comenzar de nuevo, en cicatriz que deja de ser vergüenza para convertirse en testimonio de la gracia. Al pedir perdón, el alma se aligera y vuelve a respirar con libertad, como quien suelta una carga pesada que llevaba mucho tiempo sobre los hombros. Pero este perdón que suplicamos no se queda encerrado en nosotros. Se convierte también en llamado a perdonar a los demás, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, la oración se vuelve exigente de coherencia, porque no podemos recibir misericordia infinita y al mismo tiempo guardar rencor en el corazón. Perdonar no significa olvidar de manera forzada, sino liberar el corazón de la prisión del odio, dejar de alimentar la herida con resentimiento y abrir espacio a la paz que solo el perdón otorga. A veces, perdonar duele más que la herida misma, porque exige humildad, renuncia y desprendimiento, pero es precisamente allí donde el amor del Padre se hace más real en nosotros. Cada vez que soltamos el peso de la venganza y elegimos la reconciliación, nos convertimos en testigos vivos de que la oración no se queda en palabras, sino que transforma actitudes y abre caminos de esperanza. Decir, no nos dejes caer en la tentación, es reconocer nuestra vulnerabilidad, esa grieta del corazón humano que tantas veces se inclina hacia lo fácil, lo inmediato, lo engañoso. La tentación no siempre llega con apariencia de maldad. Muchas veces se viste de promesa de felicidad rápida, de brillo atractivo que seduce, de voz suave que parece razonable. Y sin embargo, al final deja vacío y oscuridad. Por eso, al rezar estas palabras, no pedimos convertirnos en perfectos inquebrantables, sino en hijos que saben pedir la mano del Padre cuando el camino se vuelve resbaladizo. Con cada súplica, aprendemos que la verdadera fortaleza no está en resistir solos, sino en apoyarnos en aquel que nunca nos abandona. Así, la tentación deja de ser una condena inevitable y se convierte en ocasión de confiar más profundamente en el amor de Dios. Líbranos del mal es un grito de esperanza y confianza que atraviesa todas las generaciones. Porque sabemos que el mal existe, que hay sombras que intentan apagar la luz, que hay fuerzas visibles e invisibles que buscan quebrantar la fe, la paz y el amor. Pero más fuerte que todas esas tinieblas es la promesa del Padre que no nos abandona. Librarnos del mal no significa evitarnos todo sufrimiento, sino asegurar que en medio de la adversidad no perderemos la esperanza, que en la oscuridad siempre habrá una lámpara encendida, que en la tormenta siempre habrá una mano que sostiene. Es la certeza de que el mal nunca tendrá la última palabra, porque el amor de Dios es más grande, más fuerte y más eterno. Cada vez que pronunciamos estas palabras, el alma se reviste de confianza y el miedo comienza a retroceder ante la certeza de una protección infinita. Finalmente, cuando concluimos diciendo amén, no estamos cerrando la oración como quien pone un punto final, sino afirmando con todo nuestro ser que lo dicho es verdadero, que lo creemos, que lo abrazamos como guía de vida. El amén es el eco del corazón que responde con confianza, como quien se lanza en brazos seguros. Es la entrega total, la aceptación plena, el sello de fe que confirma que todo lo que pedimos y proclamamos no se queda en teoría, sino que se hace carne en nuestra vida cotidiana. Cada amén pronunciado con fe es como una semilla que se planta en la tierra fértil del alma, y que con el tiempo dará fruto en obras de amor, esperanza y testimonio. Así, la oración no termina, sino que comienza a vivirse en cada acción, en cada decisión, en cada paso que damos. El amén es la puerta abierta hacia la vida nueva que el Padre quiere regalarnos. El Padre nuestro no es solo una oración para ser repetida de memoria, sino un camino que transforma la vida de quien la reza con sinceridad. Cada palabra, cada petición, es como una llave que abre una puerta interior, revelando un rostro nuevo de Dios y un rostro nuevo de nosotros mismos. No es un simple rezo, es un encuentro vivo, una conversación íntima en la que el Padre se inclina hacia sus hijos para escuchar el latido de su corazón. Quien ore el Padre nuestro no está recitando fórmulas, sino permitiendo que la gracia se filtre por cada rincón de su ser, como la lluvia suave que fecunda la tierra reseca y la convierte en jardín fértil. Orar esta oración también nos une como comunidad, porque al decir Padre nuestro reconocemos que no caminamos solos, que pertenecemos a una gran familia extendida más allá de fronteras, culturas y lenguas. No decimos Padre mío, sino nuestro, para recordar que todos compartimos la misma dignidad de hijos. Esa palabra sencilla nos libera del egoísmo y nos invita a levantar la mirada hacia el hermano que sufre, hacia la hermana que necesita, hacia el vecino que quizá pasa desapercibido. Es una oración que rompe muros y construye puentes, que nos enseña que la verdadera fe no se encierra en un corazón aislado, sino que se abre para abrazar a todos, sin distinción. Cada vez que pronunciamos el Padre Nuestro, el alma revive el eco de Jesús mismo, que lo enseñó como modelo de oración.
No es un invento humano, sino una herencia directa del Hijo al corazón de los hijos. Rezarla es unir nuestra voz a la de Cristo, es caminar de su mano en el mismo sendero de confianza, entrega y amor. Al hacerlo, no estamos solos frente a un Dios lejano, sino acompañados por el Maestro que nos guía, que ora con nosotros, que nos enseña a respirar en la presencia del Padre. En esas palabras, Cristo mismo nos toma como hermanos y nos conduce hacia el corazón del amor eterno. La fuerza del Padre nuestro también se manifiesta en los momentos de dificultad. Cuando las fuerzas parecen agotarse y la esperanza se debilita, esta oración se convierte en bálsamo y refugio. A veces no encontramos palabras propias para expresar nuestro dolor, pero el Padre nuestro brota como un canto de confianza que no necesita adornos. En medio de la enfermedad, de la soledad, de la pérdida, estas frases sencillas se transforman en sostén, en consuelo, en compañía que nunca falla. No importa cuán profunda sea la herida, siempre hay consuelo en recordar que tenemos un Padre que escucha y responde. Pero esta oración no solo acompaña el sufrimiento, también ilumina la alegría. En los momentos de gratitud, de celebración, de abundancia, el Padre nuestro nos ayuda a reconocer que todo lo recibido es don y gracia. Decir santificado sea tu nombre en medio de la felicidad es aprender a devolver la gloria a quien la merece, es evitar caer en la soberbia de creer que todo lo alcanzamos solos. Es descubrir que cada logro, cada risa, cada instante de plenitud es reflejo de un amor que nos sostiene. De esta manera, la oración se convierte en un canto que acompaña todas las estaciones de la vida: la siembra, la cosecha, las lágrimas y las sonrisas, la oscuridad y la luz. El Padre nuestro también es una escuela de humildad. Cada palabra nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos al Padre en cada respiro y en cada paso. El orgullo humano quiere convencernos de que podemos bastarnos a nosotros mismos, pero la oración nos devuelve al lugar de hijos que reconocen con sencillez su dependencia amorosa. Al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, confesamos que nuestra vida no se sostiene por méritos propios, sino por la generosidad divina que nos regala lo esencial. Y esa humildad, lejos de humillarnos, nos eleva, porque nos hace vivir libres de la ilusión de la autosuficiencia y nos acerca al corazón del Padre que todo lo provee. También es una escuela de esperanza. Quien reza el Padre nuestro aprenda a mirar el futuro no con miedo, sino con confianza. Venga a nosotros tu reino. Es una petición que nos enseña que el mañana no es un lugar de incertidumbre aterradora, sino un terreno fértil donde la justicia de Dios florecerá. Es como sembrar en la oscuridad sabiendo que al amanecer brotarán los frutos. Esta oración alimenta la esperanza incluso en medio de contextos difíciles. Cuando el mundo parece sumido en la violencia, cuando las injusticias pesan como cadenas, cuando la corrupción ensombrece la vida, el Padre nuestro nos recuerda que el reino viene, que no todo está perdido, que el amor de Dios sigue abriendo caminos de luz en medio de la sombra. Del mismo modo, esta oración nos educa en la confianza. Al decir, hágase tu voluntad, aprendemos a soltar las riendas de aquello que no podemos controlar y a descansar en la certeza de que la historia está en manos de un Dios que nos ama. No es fácil pronunciar estas palabras cuando la vida no sigue el rumbo que esperábamos, pero es precisamente ahí donde la confianza se hace más pura, más verdadera. Decirlas es como depositar en manos firmes el peso de nuestras dudas y dolores, sabiendo que el Padre sabe mejor que nosotros lo que conviene. En esa confianza, el corazón encuentra reposo, como un niño que duerme tranquilo porque sabe que su Padre lo protege. El Padre nuestro también nos conduce hacia la solidaridad. No podemos pedir pan para nosotros sin pensar en quienes hoy carecen de lo más básico. La oración despierta nuestra conciencia y nos empuja a la acción concreta. Compartir con el hambriento, tender la mano al necesitado, luchar contra la indiferencia que tantas veces nos paraliza. Decir danos y no dame nos recuerda que el pan no es verdadero. Si no es compartido, que la mesa de la vida es un lugar donde todos tienen derecho a sentarse. Así, la oración se convierte en compromiso, en impulso para transformar el mundo con gestos sencillos de amor que son reflejo del reino de Dios. Finalmente, el Padre nuestro es un canto de amor. Cada palabra rezuma la ternura de un Dios que no se cansa de buscarnos, de esperarnos, de abrazarnos. Orar esta oración es sumergirse en la certeza de que somos profundamente amados, de que nuestra vida tiene un sentido que trasciende cualquier dificultad, de que estamos hechos para habitar en la comunión con aquel que es la fuente de todo. Y ese amor no se queda en lo abstracto, sino que se concreta en la vida diaria, en la paciencia que ejercemos, en la bondad que sembramos, en la esperanza que transmitimos. Rezar el Padre nuestro es dejarse amar y aprender a amar en la misma medida, hasta que el corazón se convierta en reflejo del corazón del Padre.
El Padre nuestro nos invita también a mirar la vida con gratitud. Cada vez que lo rezamos, recordamos que todo lo que somos y tenemos viene de la generosidad divina. Nada es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Incluso nuestras fuerzas para trabajar, nuestras capacidades para crear y nuestros talentos para servir son dones del Padre. Esta oración despierta en nosotros un corazón agradecido, capaz de reconocer que lo cotidiano, lo pequeño, lo aparentemente insignificante, es en realidad un regalo inmenso. Vivir con gratitud nos cambia la mirada. Deja de haber rutinas aburridas y todo se convierte en ocasión de alabanza, desde el pan en la mesa hasta el abrazo de un ser querido. Además, esta oración es un refugio de paz en medio del ruido del mundo. Cuando las preocupaciones se acumulan y los pensamientos nos inquietan, basta detenerse un instante y pronunciar despacio cada palabra para que el alma recobre serenidad. El Padre nuestro se convierte entonces en un silencio fecundo, en un espacio de calma donde el corazón se reordena y vuelve a encontrar equilibrio. Es como escuchar el murmullo del agua que fluye suavemente en medio del desierto, un recordatorio de que no estamos solos, de que hay una fuente eterna que sostiene nuestra existencia. La oración nos enseña a detenernos, a respirar y a encontrar la paz en medio del caos. Rezar el Padre nuestro también es un acto de fe. Decir Padre es creer que Dios es verdaderamente un Padre cercano, tierno y misericordioso, no un ser lejano ni indiferente. Cada palabra pronunciada es un acto de confianza en que Él escucha, responde y se interesa por cada detalle de nuestra vida. A veces no sentimos su presencia de manera evidente, pero la oración nos mantiene firmes en la fe, como un faro que sigue iluminando aunque la niebla lo cubra. Es creer en lo que no vemos y esperar en lo que todavía no llega, convencidos de que el amor de Dios nunca falla. El Padre nuestro es también una invitación a la conversión del corazón. Cada vez que lo rezamos, sus palabras nos confrontan con nuestra vida y nos muestran qué aspectos necesitan ser transformados. Si pedimos perdón, ¿estamos dispuestos a perdonar? Si suplicamos por el pan, ¿estamos compartiendo con los demás? Si pedimos ser librados del mal, ¿estamos evitando lo que nos lleva al pecado? La oración es un espejo que refleja nuestras incoherencias, pero no para condenarnos, sino para llamarnos a crecer, a mejorar, a parecernos más al Padre que tanto nos ama. Cada repetición es una oportunidad de cambio interior. En esta oración también descubrimos la belleza de la fraternidad. Al llamarlo Padre nuestro, reconocemos que todos los seres humanos somos hermanos, sin importar raza, cultura, religión o condición social. El Padre nuestro rompe las barreras de la exclusión y nos invita a mirar al otro con ojos de dignidad y respeto. Nos recuerda que no podemos acercarnos a Dios y al mismo tiempo despreciar al prójimo, porque el amor al Padre siempre se refleja en el amor a los hijos. Es una llamada a construir un mundo más humano, donde la fraternidad no sea un ideal lejano, sino una práctica concreta de cada día. La oración del Padre nuestro también es un camino de sanación interior. Muchas heridas del alma encuentran alivio al pronunciar estas palabras con fe. El rencor, la culpa, la soledad y el miedo comienzan a perder fuerza cuando dejamos que el Padre entre en nuestro corazón por medio de esta oración. Es como aplicar un bálsamo suave sobre una herida abierta. Poco a poco el dolor se calma y la esperanza renace. Rezar con el corazón es dejar que Dios nos cure desde dentro, que quite las cadenas que nos atan, que restaure lo que estaba roto. Es abrirse a la gracia que todo lo renueva. El Padre nuestro nos enseña también el valor de la sencillez. No es una oración adornada con palabras rebuscadas ni frases complicadas. Es breve, clara y directa. Jesús quiso mostrarnos que la verdadera oración no necesita ser extensa ni elocuente, sino sincera y confiada. Cada frase toca lo esencial de la vida: la gloria de Dios, la venida de su reino, la voluntad divina, el pan, el perdón, la protección. Todo lo que necesitamos está allí, expresado con la sencillez de un hijo que habla a su padre. Esta simplicidad nos invita a acercarnos a Dios sin máscaras ni adornos, con el corazón tal cual es. También es una oración universal, más allá de idiomas y culturas. El Padre nuestro nos invita también a mirar la vida con gratitud. Cada vez que lo rezamos, recordamos que todo lo que somos y tenemos viene de la generosidad divina. Nada es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Incluso nuestras fuerzas para trabajar, nuestras capacidades para crear y nuestros talentos para servir son dones del Padre. Esta oración despierta en nosotros un corazón agradecido, capaz de reconocer que lo cotidiano, lo pequeño, lo aparentemente insignificante, es en realidad un regalo inmenso. Vivir con gratitud nos cambia la mirada. Deja de haber rutinas aburridas y todo se convierte en ocasión de alabanza, desde el pan en la mesa hasta el abrazo de un ser querido. Además,
Esta oración es un refugio de paz en medio del ruido del mundo. Cuando las preocupaciones se acumulan y los pensamientos nos inquietan, basta detenerse un instante y pronunciar despacio cada palabra para que el alma recobre serenidad. El Padre Nuestro se convierte entonces en un silencio fecundo, en un espacio de calma donde el corazón se reordena y vuelve a encontrar equilibrio. Es como escuchar el murmullo del agua que fluye suavemente en medio del desierto, un recordatorio de que no estamos solos, de que hay una fuente eterna que sostiene nuestra existencia. La oración nos enseña a detenernos, a respirar y a encontrar la paz en medio del caos. Rezar el Padre Nuestro también es un acto de fe. Decir Padre es creer que Dios es verdaderamente un Padre cercano, tierno y misericordioso, no un ser lejano ni indiferente. Cada palabra pronunciada es un acto de confianza en que Él escucha, responde y se interesa por cada detalle de nuestra vida. A veces no sentimos su presencia de manera evidente, pero la oración nos mantiene firmes en la fe, como un faro que sigue iluminando aunque la niebla lo cubra. Es creer en lo que no vemos y esperar en lo que todavía no llega, convencidos de que el amor de Dios nunca falla. El Padre Nuestro es también una invitación a la conversión del corazón. Cada vez que lo rezamos, sus palabras nos confrontan con nuestra vida y nos muestran qué aspectos necesitan ser transformados. Si pedimos perdón, ¿estamos dispuestos a perdonar? Si suplicamos por el pan, ¿estamos compartiendo con los demás? Si pedimos ser librados del mal, ¿estamos evitando lo que nos lleva al pecado? La oración es un espejo que refleja nuestras incoherencias, pero no para condenarnos, sino para llamarnos a crecer, a mejorar, a parecernos más al Padre que tanto nos ama. Cada repetición es una oportunidad de cambio interior. En esta oración también descubrimos la belleza de la fraternidad. Al llamarlo Padre Nuestro, reconocemos que todos los seres humanos somos hermanos, sin importar raza, cultura, religión o condición social. El Padre Nuestro rompe las barreras de la exclusión y nos invita a mirar al otro con ojos de dignidad y respeto. Nos recuerda que no podemos acercarnos a Dios y al mismo tiempo despreciar al prójimo, porque el amor al Padre siempre se refleja en el amor a los hijos. Es una llamada a construir un mundo más humano, donde la fraternidad no sea un ideal lejano, sino una práctica concreta de cada día. La oración del Padre Nuestro también es un camino de sanación interior. Muchas heridas del alma encuentran alivio al pronunciar estas palabras con fe. El rencor, la culpa, la soledad y el miedo comienzan a perder fuerza cuando dejamos que el Padre entre en nuestro corazón por medio de esta oración. Es como aplicar un bálsamo suave sobre una herida abierta. Poco a poco el dolor se calma y la esperanza renace. Rezar con el corazón es dejar que Dios nos cure desde dentro, que quite las cadenas que nos atan, que restaure lo que estaba roto. Es abrirse a la gracia que todo lo renueva. El Padre Nuestro nos enseña también el valor de la sencillez. No es una oración adornada con palabras rebuscadas ni frases complicadas. Es breve, clara y directa. Jesús quiso mostrarnos que la verdadera oración no necesita ser extensa ni elocuente, sino sincera y confiada. Cada frase toca lo esencial de la vida, la gloria de Dios, la venida de su reino, la voluntad divina, el pan, el perdón, la protección. Todo lo que necesitamos está allí, expresado con la sencillez de un hijo que habla a su padre. Esta simplicidad nos invita a acercarnos a Dios sin máscaras ni adornos, con el corazón tal cual es. También es una oración universal. Más allá de idiomas y culturas, el Padre Nuestro ha sido pronunciado por millones de labios a lo largo de los siglos. Es una herencia compartida que une a creyentes de todas las naciones, que hace resonar una misma voz en múltiples lenguas. Al rezarlo, nos sentimos parte de una gran historia, de una tradición viva que ha acompañado a la humanidad en sus momentos de gloria y en sus noches oscuras. En cada rincón del mundo, en templos grandes y en casas humildes, el Padre Nuestro sigue siendo puente de unión y testimonio de fe común. El Padre Nuestro es, además, una oración siempre actual. Aunque fue enseñada hace 2000 años, sus palabras siguen siendo tan necesarias hoy como entonces. En un mundo marcado por la prisa, la violencia y la indiferencia, sigue recordándonos lo esencial: confiar en Dios, vivir en fraternidad, compartir el pan, perdonar, resistir al mal. No es un rezo del pasado, es una brújula para el presente y una luz para el futuro. Su frescura permanece porque nace del corazón de Cristo, que conoce profundamente las necesidades humanas y las resume en esta sencilla oración. Finalmente, esta oración es un compromiso de vida. No basta con recitarla de labios, se nos invita a encarnarla en la práctica diaria. El verdadero Padre Nuestro se reza con la vida, santificando el nombre de Dios con nuestras obras, trabajando por la llegada de su reino, cumpliendo su voluntad con fidelidad,
compartiendo el pan con el necesitado, ofreciendo perdón al ofensor, alejándonos de la tentación y luchando contra el mal. Cada palabra es un programa de acción, un estilo de vida cristiana que transforma lo ordinario en terreno sagrado. Así, la oración deja de ser un simple rezo y se convierte en el alma de nuestra existencia. El Padre Nuestro nos recuerda que toda oración auténtica nace de la sinceridad del corazón. No importa la forma, el lugar ni la perfección de nuestras palabras. Lo que cuenta es la apertura del alma, el deseo de acercarse al Padre con humildad y confianza. Cada vez que repetimos sus frases, el espíritu se sensibiliza, la mente se aquieta y el corazón se ensancha. La oración nos enseña a vivir conscientes de la presencia divina, no como algo lejano, sino cercano, íntimo, que camina con nosotros en cada paso del camino. Así, el rezo se convierte en un acto de comunión profunda, más allá de las palabras. Rezar el Padre Nuestro nos hace sensibles a la bondad que nos rodea. Cuando pronunciamos «Danos hoy nuestro pan de cada día», aprendemos a valorar no solo el alimento físico, sino también la compañía, la amistad, la naturaleza, los gestos de amor que nos sostienen. La oración nos despierta a la abundancia silenciosa que existe en nuestra vida y que muchas veces pasa inadvertida. Nos invita a vivir en agradecimiento constante, a reconocer que incluso lo más pequeño es signo de la providencia y del cuidado del Padre que nunca nos abandona. Esta oración también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Hágase tu voluntad. Nos recuerda que no todo ocurre a nuestro ritmo ni según nuestros planes. La paciencia se convierte en virtud cuando nos rendimos a la sabiduría divina y aceptamos que cada etapa de la vida tiene su propósito. Aprender a esperar sin angustia es descubrir que, incluso en la demora, Dios obra silenciosa pero eficazmente. La oración nos sostiene mientras esperamos y nos da la certeza de que la espera no es pérdida, sino preparación para recibir lo que el Padre ha dispuesto. El Padre Nuestro fortalece nuestro espíritu en medio de pruebas. Cuando la vida se vuelve difícil y sentimos que todo se tambalea, estas palabras nos recuerdan que hay un ancla firme en la que podemos apoyarnos. Pedir líbranos del mal es reconocer nuestra fragilidad, pero también es afirmar nuestra fe en la protección divina. La oración nos enseña que la verdadera fortaleza no está en nuestra capacidad, sino en la confianza en aquel que es más poderoso que cualquier adversidad. En su compañía, incluso la tormenta se convierte en oportunidad de crecimiento y esperanza. Orar el Padre Nuestro también nos hace reflexionar sobre nuestras relaciones. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos recuerda que la reconciliación es camino de liberación. Guardar rencor nos encierra en nosotros mismos, mientras que perdonar nos abre a la paz y al amor. La oración nos invita a mirar más allá de nuestras heridas y a extender la mano, incluso cuando es difícil. En ese acto, descubrimos que la gracia recibida se multiplica y que nuestra vida se vuelve un reflejo del amor del Padre. Esta oración nos enseña la coherencia entre palabra y acción. No basta con repetir las frases. Necesitamos vivir lo que decimos. Cada petición del Padre Nuestro tiene su correlato en la práctica: compartir el pan, ofrecer perdón, vivir en humildad, resistir el mal, confiar en la voluntad divina. La oración nos guía para que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, y nos recuerda que el verdadero rezo se manifiesta en la vida cotidiana, en los pequeños gestos de bondad, generosidad y amor. El Padre Nuestro es también un acto de entrega total. Cada frase nos llama a dejar nuestras preocupaciones en manos del Padre, a confiar plenamente en su providencia y a rendir nuestra voluntad a la suya. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera libertad no consiste en controlar todo, sino en vivir confiados, seguros de que somos sostenidos por un amor infinito. La oración se convierte así en una danza de entrega, donde cada paso nos acerca más al corazón del Padre y nos enseña a vivir con paz, confianza y alegría. Rezar esta oración es, además, un acto de unidad con toda la humanidad. Al decir Padre Nuestro, nos conectamos con millones de personas que a lo largo del tiempo y en todas partes del mundo elevan la misma súplica. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra fe, que nuestra voz se une a un coro universal que busca amor, perdón y justicia. Esta dimensión colectiva nos inspira y nos fortalece, porque nos recuerda que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que juntos podemos vivir la enseñanza de Jesús. El Padre Nuestro nos lleva a la contemplación de Dios como amor supremo. Cada palabra, cada petición, nos revela aspectos de su corazón: justicia, misericordia, cuidado, cercanía, ternura y protección. La oración nos invita a meditar sobre su grandeza, pero también sobre su cercanía y a descubrir que el Padre no está lejos ni es inaccesible, sino que habita en nosotros y nos acompaña en cada instante.
Contemplar a Dios a través de estas palabras fortalece nuestra fe y nos transforma desde dentro, haciendo que nuestra vida refleje su amor. Finalmente, el Padre nuestro nos invita a vivir con esperanza constante. Cada frase es un recordatorio de que, aunque la vida presente desafíos, dolor y dificultades, siempre hay un camino de luz, siempre hay un refugio seguro, siempre hay un Padre amoroso que escucha y responde. Rezar esta oración nos capacita para vivir con fe, para amar sin reservas, para perdonar sin límites y para confiar sin medida. Así, la oración se convierte en guía, fortaleza y luz que nos acompaña cada día, transformando nuestra existencia en un reflejo vivo del amor infinito del Padre. El Padre Nuestro, una oración para la vida. Cuando pronunciamos las primeras palabras del Padre Nuestro, algo en nuestro interior se aquieta, como si el alma reconociera de inmediato la voz que la llama a la confianza. Decir Padre Nuestro que estás en los cielos no es una frase vacía ni un recuerdo lejano, sino una declaración viva de pertenencia, de filiación, de abrazo eterno que se despliega desde la eternidad hacia nuestro presente. Cada palabra es como un río de consuelo que acaricia la sequedad de nuestras dudas, y al repetirla sentimos que no caminamos solos, sino que estamos sostenidos por un amor inmenso, inagotable, que nos llama por nuestro nombre. Es en esa invocación inicial donde encontramos la certeza de que el cielo no es un espacio lejano, sino una cercanía tierna que nos rodea como un manto que calma la ansiedad y abre la puerta de la esperanza. El Padre está presente, y su presencia convierte cada respiro en oración y cada silencio en encuentro. Decir santificado sea tu nombre es como abrir la ventana de nuestra vida para que entre la luz que todo lo transforma. No se trata solo de honrar un título, sino de reconocer que el nombre de Dios es camino, verdad y vida que ilumina cada rincón de la existencia. Santificar su nombre es permitir que nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos se conviertan en eco de esa santidad que no aplasta, sino que levanta, que no condena, sino que restaura, que no exige frialdad, sino que invita a la ternura. Cuando elevamos estas palabras, dejamos que nuestro corazón se una al canto del universo entero, que en cada latido, en cada susurro del viento, en cada estrella que brilla en la noche, recuerda que hay un Dios que merece toda gloria. Y en ese reconocimiento, nuestra vida misma se convierte en altar, en ofrenda viva, en testimonio silencioso pero poderoso de que el nombre de nuestro Padre es refugio y fortaleza para todos los que lo buscan. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo un imperio terrenal ni un gobierno humano, sino la manifestación de un reino distinto, un reino donde la justicia no es fría ley, sino abrazo que devuelve la dignidad, donde la paz no es ausencia de conflicto, sino plenitud de corazones reconciliados, donde el amor no es un sentimiento pasajero, sino el fundamento sobre el cual se sostiene todo. Pedir que venga su reino es invitarlo a entrar primero en nuestro interior, para que transforme las zonas oscuras de nuestra alma y desde allí se irradie hacia el mundo. Es un clamor que rompe las cadenas de la desesperanza y abre horizontes nuevos, como el amanecer que disipa la noche más larga. Y cada vez que lo decimos, recordamos que no hablamos de un sueño imposible, sino de una realidad que ya comienza en los gestos sencillos, en el perdón ofrecido, en el pan compartido, en la mano tendida al que sufre. Al pronunciar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos enfrentamos a la rendición más profunda, al mismo tiempo, más liberadora. Porque reconocer la voluntad del Padre no es perder libertad, sino encontrar el sentido más hondo de nuestra existencia. Es como navegar confiados en un río que conoce su cauce, aunque a veces nosotros solo veamos la turbulencia del agua. Su voluntad no aplasta, sino que libera, no es carga, sino camino que conduce a la plenitud. En cada dificultad, en cada lágrima, en cada duda que nos hace tambalear, su voluntad aparece como un hilo invisible que teje esperanza en medio del dolor. Y cuando logramos aceptar que lo que Él quiere siempre será más grande y más perfecto que lo que nosotros imaginamos, la vida se transforma en un acto de confianza, en una ofrenda serena que se eleva al cielo aun en medio de las tormentas más intensas. Decir, danos hoy nuestro pan de cada día nos devuelve lo esencial. La vida no se sostiene en grandes riquezas ni en la acumulación desmedida, sino en la provisión diaria que nos recuerda nuestra dependencia amorosa del Padre. Ese pan no es solo alimento material, sino también fortaleza espiritual, palabra que ilumina, gracia que sostiene, compañía que no falla. Cada día trae consigo su propia necesidad, su propio desafío, y en cada jornada el Padre responde con el pan justo, el pan suficiente, el pan que sacia sin hacernos esclavos de la abundancia. Pedir el pan cotidiano es aprender a vivir en la gratitud, en el presente, sin angustiarnos por lo que aún no llega, confiando en que mañana también habrá provisión. Así, cada mesa compartida,
Cada gesto de solidaridad, cada mano que ofrece alimento al hambriento se convierte en señal visible de que la oración no es vana, sino semilla que germina en actos concretos de amor y servicio. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, entramos en el lugar más íntimo y necesario de nuestro corazón, el reconocimiento humilde de nuestra fragilidad. Porque nadie camina por este mundo sin caer, sin herir, sin tropezar en su propia debilidad. Y, sin embargo, el Padre nos abre la puerta del perdón como quien abre la ventana en una habitación oscura para dejar que entre la luz. Reconocer nuestras faltas no es hundirnos en la culpa, sino tenderle a Dios el espacio de nuestra herida para que Él la sane con su misericordia. Cada ofensa confesada se convierte en semilla de transformación, en oportunidad de comenzar de nuevo, en cicatriz que deja de ser vergüenza para convertirse en testimonio de la gracia. Al pedir perdón, el alma se aligera y vuelve a respirar con libertad, como quien suelta una carga pesada que llevaba mucho tiempo sobre los hombros. Pero este perdón que suplicamos no se queda encerrado en nosotros, se convierte también en llamado a perdonar a los demás, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, la oración se vuelve exigencia de coherencia, porque no podemos recibir misericordia infinita y al mismo tiempo guardar rencor en el corazón. Perdonar no significa olvidar de manera forzada, sino liberar el corazón de la prisión del odio, dejar de alimentar la herida con resentimiento y abrir espacio a la paz que solo el perdón otorga. A veces, perdonar duele más que la herida misma, porque exige humildad, renuncia y desprendimiento, pero es precisamente allí donde el amor del Padre se hace más real en nosotros. Cada vez que soltamos el peso de la venganza y elegimos la reconciliación, nos convertimos en testigos vivos de que la oración no se queda en palabras, sino que transforma actitudes y abre caminos de esperanza. Decir, no nos dejes caer en la tentación, es reconocer nuestra vulnerabilidad, esa grieta del corazón humano que tantas veces se inclina hacia lo fácil, lo inmediato, lo engañoso. La tentación no siempre llega con apariencia de maldad, muchas veces se viste de promesa de felicidad rápida, de brillo atractivo que seduce, de voz suave que parece razonable. Y sin embargo, al final deja vacío y oscuridad. Por eso, al rezar estas palabras, no pedimos convertirnos en perfectos inquebrantables, sino en hijos que saben pedir la mano del Padre cuando el camino se vuelve resbaladizo. Con cada súplica, aprendemos que la verdadera fortaleza no está en resistir solos, sino en apoyarnos en aquel que nunca nos abandona. Así, la tentación deja de ser una condena inevitable y se convierte en ocasión de confiar más profundamente en el amor de Dios. Líbranos del mal es un grito de esperanza y confianza que atraviesa todas las generaciones. Porque sabemos que el mal existe, que hay sombras que intentan apagar la luz, que hay fuerzas visibles e invisibles que buscan quebrantar la fe, la paz y el amor. Pero más fuerte que todas esas tinieblas es la promesa del Padre que no nos abandona. Librarnos del mal no significa evitarnos todo sufrimiento, sino asegurar que en medio de la adversidad no perderemos la esperanza, que en la oscuridad siempre habrá una lámpara encendida, que en la tormenta siempre habrá una mano que sostiene. Es la certeza de que el mal nunca tendrá la última palabra, porque el amor de Dios es más grande, más fuerte y más eterno. Cada vez que pronunciamos estas palabras, el alma se reviste de confianza y el miedo comienza a retroceder ante la certeza de una protección infinita. Finalmente, cuando concluimos diciendo amén, no estamos cerrando la oración como quien pone un punto final, sino afirmando con todo nuestro ser que lo dicho es verdadero, que lo creemos, que lo abrazamos como guía de vida. El amén es el eco del corazón que responde con confianza, como quien se lanza en brazos seguros. Es la entrega total, la aceptación plena, el sello de fe que confirma que todo lo que pedimos y proclamamos no se queda en teoría, sino que se hace carne en nuestra vida cotidiana. Cada amén pronunciado con fe es como una semilla que se planta en la tierra fértil del alma, y que con el tiempo dará fruto en obras de amor, esperanza y testimonio. Así, la oración no termina, sino que comienza a vivirse en cada acción, en cada decisión, en cada paso que damos. El amén es la puerta abierta hacia la vida nueva que el Padre quiere regalarnos. Cuando pronunciamos las primeras palabras del Padre Nuestro, algo en nuestro interior se aquieta, como si el alma reconociera de inmediato la voz que la llama a la confianza. Decir Padre Nuestro que estás en los cielos no es una frase vacía ni un recuerdo lejano, sino una declaración viva de pertenencia, de filiación, de abrazo eterno que se despliega desde la eternidad hacia nuestro presente. Cada palabra es como un río de consuelo que acaricia la sequedad de nuestras dudas, y al repetirla sentimos que no caminamos solos, sino que estamos sostenidos por un amor inmenso, inagotable, que nos llama por nuestro nombre.
Es en esa invocación inicial donde encontramos la certeza de que el cielo no es un espacio lejano, sino una cercanía tierna que nos rodea como un manto que calma la ansiedad y abre la puerta de la esperanza. El Padre está presente, y su presencia convierte cada respiro en oración y cada silencio en encuentro. Decir santificado sea tu nombre es como abrir la ventana de nuestra vida para que entre la luz que todo lo transforma. No se trata solo de honrar un título, sino de reconocer que el nombre de Dios es camino, verdad y vida que ilumina cada rincón de la existencia. Santificar su nombre es permitir que nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos se conviertan en eco de esa santidad que no aplasta, sino que levanta, que no condena, sino que restaura, que no exige frialdad, sino que invita a la ternura. Cuando elevamos estas palabras, dejamos que nuestro corazón se una al canto del universo entero, que en cada latido, en cada susurro del viento, en cada estrella que brilla en la noche, recuerda que hay un Dios que merece toda gloria. Y en ese reconocimiento, nuestra vida misma se convierte en altar, en ofrenda viva, en testimonio silencioso pero poderoso de que el nombre de nuestro Padre es refugio y fortaleza para todos los que lo buscan. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo un imperio terrenal ni un gobierno humano, sino la manifestación de un reino distinto, un reino donde la justicia no es fría ley, sino abrazo que devuelve la dignidad, donde la paz no es ausente de conflicto, sino plenitud de corazones reconciliados, donde el amor no es un sentimiento pasajero, sino el fundamento sobre el cual se sostiene todo. Pedir que venga su reino es invitarlo a entrar primero en nuestro interior, para que transforme las zonas oscuras de nuestra alma y desde allí se irradie hacia el mundo. Es un clamor que rompe las cadenas de la desesperanza y abre horizontes nuevos, como el amanecer que disipa la noche más larga. Y cada vez que lo decimos, recordamos que no hablamos de un sueño imposible, sino de una realidad que ya comienza en los gestos sencillos, en el perdón ofrecido, en el pan compartido, en la mano tendida al que sufre. Al pronunciar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos enfrentamos a la rendición más profunda, al mismo tiempo, más liberadora. Porque reconocer la voluntad del Padre no es perder libertad, sino encontrar el sentido más hondo de nuestra existencia. Es como navegar confiados en un río que conoce su cauce, aunque a veces nosotros solo veamos la turbulencia del agua. Su voluntad no aplasta, sino que libera, no es carga, sino camino que conduce a la plenitud. En cada dificultad, en cada lágrima, en cada duda que nos hace tambalear, su voluntad aparece como un hilo invisible que teje esperanza en medio del dolor. Y cuando logramos aceptar que lo que Él quiere siempre será más grande, más perfecto que lo que nosotros imaginamos, la vida se transforma en un acto de confianza, en una ofrenda serena que se eleva al cielo aún en medio de las tormentas más intensas. Decir, danos hoy nuestro pan de cada día, nos devuelve a lo esencial. La vida no se sostiene en grandes riquezas ni en la acumulación desmedida, sino en la provisión diaria que nos recuerda nuestra dependencia amorosa del Padre. Ese pan no es solo alimento material, sino también fortaleza espiritual, palabra que ilumina, gracia que sostiene, compañía que no falla. Cada día trae consigo su propia necesidad, su propio desafío, y en cada jornada el Padre responde con el pan justo, el pan suficiente, el pan que sacia sin hacernos esclavos de la abundancia. Pedir el pan cotidiano es aprender a vivir en la gratitud, en el presente, sin angustiarnos por lo que aún no llega, confiando en que mañana también habrá provisión. Así, cada mesa compartida, cada gesto de solidaridad, cada mano que ofrece alimento al hambriento se convierte en señal visible que la oración no es vana, sino semilla que germina en actos concretos de amor y servicio. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, entramos en el lugar más íntimo y necesario de nuestro corazón, el reconocimiento humilde de nuestra fragilidad. Porque nadie camina por este mundo sin caer, sin herir, sin tropezar en su propia debilidad. Y, sin embargo, el Padre nos abre la puerta del perdón como quien abre la ventana en una habitación oscura para dejar que entre la luz. Reconocer nuestras faltas no es hundirnos en la culpa, sino tenderle a Dios el espacio de nuestra herida para que Él la sane con su misericordia. Cada ofensa confesada se convierte en semilla de transformación, en oportunidad de comenzar de nuevo, en cicatriz que deja de ser vergüenza para convertirse en testimonio de la gracia. Al pedir perdón, el alma se aligera y vuelve a respirar con libertad, como quien suelta una carga pesada que llevaba mucho tiempo sobre los hombros. Pero este perdón que suplicamos no se queda encerrado en nosotros. Se convierte también en llamado a perdonar a los demás, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, la oración se vuelve exigente de coherencia, porque no podemos recibir misericordia infinita y al mismo tiempo guardar rencor en el corazón.
Perdonar no significa olvidar de manera forzada, sino liberar el corazón de la prisión del odio, dejar alimentar la herida con resentimiento y abrir espacio a la paz que solo el perdón otorga. A veces, perdonar duele más que la herida misma, porque exige humildad, renuncia y desprendimiento, pero es precisamente allí donde el amor del Padre se hace más real en nosotros. Cada vez que soltamos el peso de la venganza y elegimos la reconciliación, nos convertimos en testigos vivos de que la oración no se queda en palabras, sino que transforma actitudes y abre caminos de esperanza. Decir, no nos dejes caer en la tentación, es reconocer nuestra vulnerabilidad, esa grieta del corazón humano que tantas veces se inclina hacia lo fácil, lo inmediato, lo engañoso. La tentación no siempre llega con apariencia de maldad. Muchas veces se viste de promesa de felicidad rápida, de brillo atractivo que seduce, de voz suave que parece razonable. Y sin embargo, al final deja vacío y oscuridad. Por eso, al rezar estas palabras, no pedimos convertirnos en perfectos inquebrantables, sino en hijos que saben pedir la mano del Padre cuando el camino se vuelve resbaladizo. Con cada súplica, aprendemos que la verdadera fortaleza no está en resistir solos, sino en apoyarnos en aquel que nunca nos abandona. Así, la tentación deja de ser una condena inevitable y se convierte en ocasión de confiar más profundamente en el amor de Dios. Líbranos del mal es un grito de esperanza y confianza que atraviesa todas las generaciones. Porque sabemos que el mal existe, que hay sombras que intentan apagar la luz, que hay fuerzas visibles e invisibles que buscan quebrantar la fe, la paz y el amor. Pero más fuerte que todas esas tinieblas es la promesa del Padre que no nos abandona. Librarnos del mal no significa evitarnos todo sufrimiento, sino asegurar que en medio de la adversidad no perderemos la esperanza, que en la oscuridad siempre habrá una lámpara encendida, que en la tormenta siempre habrá una mano que sostiene. Es la certeza de que el mal nunca tendrá la última palabra, porque el amor de Dios es más grande, más fuerte y más eterno. Cada vez que pronunciamos estas palabras, el alma se reviste de confianza y el miedo comienza a retroceder ante la certeza de una protección infinita. Finalmente, cuando concluimos diciendo amén, no estamos cerrando la oración como quien pone un punto final, sino afirmando con todo nuestro ser que lo dicho es verdadero, que lo creemos, que lo abrazamos como guía de vida. El amén es el eco del corazón que responde con confianza, como quien se lanza en brazos seguros. Es la entrega total, la aceptación plena, el sello de fe que confirma que todo lo que pedimos y proclamamos no se queda en teoría, sino que se hace carne en nuestra vida cotidiana. Cada amén pronunciado con fe es como una semilla que se planta en la tierra fértil del alma, y que con el tiempo dará fruto en obras de amor, esperanza y testimonio. Así, la oración no termina, sino que comienza a vivirse en cada acción, en cada decisión, en cada paso que damos. El amén es la puerta abierta hacia la vida nueva que el Padre quiere regalarnos. El Padre Nuestro no es solo una oración para ser repetida de memoria, sino un camino que transforma la vida de quien la reza con sinceridad. Cada palabra, cada petición es como una llave que abre una puerta interior, revelando un rostro nuevo de Dios y un rostro nuevo de nosotros mismos. No es un simple rezo, es un encuentro vivo, una conversación íntima en la que el Padre se inclina hacia sus hijos para escuchar el latido de su corazón. Quien ora el Padre Nuestro no está recitando fórmulas, sino permitiendo que la gracia se filtre por cada rincón de su ser, como la lluvia suave que fecunda la tierra reseca y la convierte en jardín fértil. Orar esta oración también nos une como comunidad, porque al decir Padre Nuestro reconocemos que no caminamos solos, que pertenecemos a una gran familia extendida más allá de fronteras, culturas y lenguas. No decimos Padre mío, sino nuestro, para recordar que todos compartimos la misma dignidad de hijos. Esa palabra sencilla nos libera del egoísmo y nos invita a levantar la mirada hacia el hermano que sufre, hacia la hermana que necesita, hacia el vecino que quizá pasa desapercibido. Es una oración que rompe muros y construye puentes, que nos enseña que la verdadera fe no se encierra en un corazón aislado, sino que se abre para abrazar a todos, sin distinción.